Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia. Por Alain Touraine. 2. La democracia revolucionaria. En los inicios de su historia moderna, la democracia ha estado basada en la esperanza de un futuro mejor. Durante 2 siglos o más, la idea democrática ha sido inseparable de la de revolución o de un conjunto de reformas fundadas que habrían permitido eliminar los obstáculos interpuestos al ingreso en una sociedad moderna que fuese al mismo tiempo organizada racionalmente, capaz de tutelar los intereses correctamente entendidos de cada uno y socialmente justa en cuanto establecida sobre un principio absoluto de igualdad. La idea revolucionaria fue más fuerte al ponerse directamente a servicio de categorías definidas más desde la dependencia, la explotación y la alienación que por su aporte positivo en términos de trabajo, creación, riqueza y también de pertenencia nacional o cultural. Aunque estas masas dominadas pueden rebelarse contra sus patrones, no pueden, sin embargo, ser actores de la creación de una sociedad libre. Esta ha de ser concebida y realizada por intelectuales revolucionarios al servicio de la burguesía, del proletariado o de las naciones colonizadas, que permitan a las leyes del desarrollo histórico realizarse. Naturalmente, tal proceso ha llevado a los movimientos revolucionarios a transformarse, una vez tomado el poder, en regímenes autoritarios, sin que se pueda por esto, sin embargo, rechazar del todo considerar los movimientos democráticos. Estamos todavía embebidos en una cultura política que asocia estrechamente la democracia a una esperanza que no era simple expresión de una preferencia, sino, en todo caso, la convicción de que la necesidad histórica habría prevalecido finalmente sobre la resistencia material, política e ideológica de los privilegiados. Con la palabra pueblo, se apelaba al mismo tiempo a la voluntad de la mayoría, o aún a la voluntad general en el sentido de J.J. Rousseau, y a una realidad casi natural, la de las fuerzas productivas del conjunto de los miembros de la sociedad, trabajadores y ciudadanos. La democracia revolucionaria es considerada como el régimen más abierto y más cargado de posibilidades en cuanto es el único capaz de movilizar todas las energías y las capacidades. La victoria del pueblo es la del trabajo y la del futuro sobre los privilegiados, sobre el provecho y el pasado. A una sociedad diferenciada y jerarquizada, la idea de pueblo le ha contrapuesto un conjunto homogéneo, expresión concreta y comunitaria de la igualdad. Esta concepción de la democracia, en cuanto fundada sobre la confianza en el desarrollo histórico, ha llevado al triunfo de una política voluntarista, derribando las barreras sociales y creando una comunidad de ciudadanos, una sociedad política que tiene en sí todos los poderes y tiene en estado de dependencia a una sociedad civil en la cual la desigualdad renace continuamente. Se ha definido a la sociedad como herencia, tradición o sistema de reproducción social y se le ha contrapuesto a la política, que al contrario, es el reino del uno, de la unanimidad o cuanto menos de la gran mayoría. Esta política democrática, separada de los actores sociales, no puede reconocer el debate y la contraposición de mayoría y minoría, en potencial alternancia de posiciones. Esta política democrática actúa por eliminación, no mediante debate y compromiso. Esto último sirve para revelar, detrás del discurso bien pergreñado o de la demagogia, el egoísmo o la traición de aquellos que no son dignos de ser ciudadanos y que deben ser eliminados. Esta concepción de la democracia, que dudaríamos en llamar popular, porque la expresión se ha vuelto impronunciable, comporta con frecuencia una neta separación entre lo que se puede definir como movimiento democrático y el juego político. El rol de los parlamentarios es combinar, de modo siempre insatisfactorio, la diversidad de los intereses y la desigualdad social con el principio de igualdad política y con la unidad de la ley y del poder. Mientras el espíritu democrático desconfía de las instituciones, de la autonomía siempre amenazante de la clase política y de la corrupción, que recuerda cómo llegan las fuerzas de dominio social a comandar la vida política, cree en la democracia directa y combate la desigualdad, que solo la voluntad popular y el espíritu revolucionario pueden hacer ceder. Esta concepción no ha triunfado en todas partes y de un modo estable, pero ha dominado la mayor parte de los movimientos que se decían o se dicen democráticos, especialmente allí donde el desarrollo y la modernización misma no pueden ser endógenos a causa de la resistencia de las formas de organización económica preexistentes o de la dependencia del exterior.
En estos países no son los actores sociales nacionales, sino el Estado nacional o extranjero, o bien actores sociales extranjeros, como inversores provenientes de países económicamente más poderosos o provistos de mayores capitales, los que guían la modernización y crean tensiones y fracturas sociales profundas. La idea democrática tiende entonces a volverse revolucionaria. Apela al poder de movilización e igualitario. Sobre todo se apoya en argumentos objetivos, es decir, en la necesidad de la formación de las naciones y en la generalización de las técnicas de producción y de las modalidades de consumo o de educación que definen la modernidad. Expresión que es necesario efectivamente usar en singular, ya que este espíritu democrático revolucionario es universalista y no culturalista. No afirma la especificidad de una tradición nacional, étnica o religiosa, sino el derecho de todos a acceder, aun por la fuerza, al mundo moderno, que es el de la ciencia, el de las técnicas y la potencia, identificado con el futuro. El espíritu y la acción revolucionarios a menudo han dominado y destruido los movimientos democráticos, pero también muchas veces los han preparado. En lo que poco tiempo atrás era denominado tercer mundo, la llamada al pueblo ha sustituido recientemente el poder de los déspotas ilustrados o de las vanguardias revolucionarias, en particular en los países próximos a la modernización endógena que afrontan obstáculos y retardos relativamente limitados. Como cuando en el siglo XIX los países danubianos apelaron a la historia y a la cultura nacional para promover movimientos de liberación nacional, frecuentemente con fuerte contenido democrático, también la actual llamada a la identidad cultural se ha contrapuesto a la manipulación de la conciencia popular por parte del poder autoritario. Tomemos el ejemplo de los movimientos indigenistas de América Latina. Es cierto que a veces han sido usados por vanguardias revolucionarias no indígenas, especialmente en Guatemala, y otras veces se han refugiado en la defensa de sus propios intereses, como en Nicaragua. Pero hoy a menudo saben articular la defensa de la identidad étnica con la búsqueda de la participación democrática en el sistema político. Se puede interpretar en tal sentido el movimiento zapatista en Chiapas y sobre todo la transformación del catarismo boliviano, que bajo la dirección de Víctor Hugo Cárdenas se ha vuelto un instrumento para destruir el caudillismo local y crear instituciones políticas democráticas en los municipios. Como en todo movimiento obrero y campesino, existe siempre el riesgo de una salida autoritaria, que por otra parte muchas veces se concreta, pero es inadmisible que se niegue la capacidad democrática de estos movimientos revolucionarios. Su orientación depende obviamente de la apertura del sistema político, lo que denota el rol primario de las instituciones democráticas y al mismo tiempo la ausencia de contradicciones insuperables entre estas y los movimientos revolucionarios. Puede sorprender que se deba recordar consideraciones como estas cuando Europa se jacta de una larga tradición que ha visto con frecuencia asociada democracia y revoluciones. Es un efecto evidente del totalitarismo comunista el haber inducido una desconfianza generalizada del pensamiento democrático frente al discurso y la acción revolucionarios. Y es una desconfianza que tiene efectivamente sus buenos motivos, pero ni más ni menos que la tradicional desconfianza de los demócratas respecto del liberalismo económico. Mi deseo es mantenerme aquí en equilibrio entre estos dos componentes, de los que intento mostrar su importancia junto con su debilidad, para concluir que de los dos, a un tiempo opuestos y afines, el pensamiento democrático debe separarse. A fines de ese siglo, que ha estado dominado por regímenes totalitarios o autoritarios, tomamos gustosamente distancia de la concepción revolucionaria de la democracia, pero corremos el riesgo de olvidar que los movimientos democráticos se encontraron siempre con la resistencia de un orden que protege un dominio social. Es preciso cuidarse de identificar democracia con liberalismo, o quizá también con desarrollo endógeno, self-sustaining growth, ya que eso vaciaría la democracia de toda su consistencia, reduciéndola, como hizo por ejemplo Seymour Martin Lipset, a mero atributo de una modernización económica ya realizada. Por lo demás, no sería más que la superación de los conflictos en una sociedad rica y diversificada, cuanto basta para dirimir fácilmente los choques de intereses. Esta concepción liberal no da cuenta de los componentes democráticos operantes en algunos movimientos políticos, que en general encuentran efectivamente cabida en regímenes autoritarios prontos a reprimir la expresión de las instancias populares. Por cierto,
El hecho de que el movimiento obrero revolucionario haya desembocado en el totalitarismo leninista y de que los movimientos de liberación anticoloniales hayan puesto al frente dictaduras personales o militares, lleva necesariamente a interrogarse sobre las razones de tales degeneraciones. Pero no por esto puede rechazarse el atributo de democráticos para movimientos que apelaban al pueblo y a la nación contra minorías en el poder, nacionales o extranjeras. Limitémonos a constatar que cuanto más un poder político domina un movimiento social, tanto más difícil es que se constituya una sociedad democrática y más tenderá a formarse, al contrario, un poder absoluto, que se declara único en grado de hacer reinar la igualdad o bien de reducir o abolir las desigualdades sociales sustituyendo todas las formas diversificadas de dominio social por la igualdad de todos en virtud de la sumisión a un poder absoluto. De esta manera, la democracia revolucionaria tiende regularmente a autodestruirse.